Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenido a Matemáticas Básicas. Para el día de hoy tenemos un tema denominado ecuación de un lugar geométrico, que es un caso o un campo de estudio de la geometría analítica. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Cuando hablamos de lugares geométricos, es un tema que comprende todo lo relacionado a la interpretación geométrica de una expresión algebraica y viceversa. A partir de una gráfica, conocer su ecuación. En este video vamos a entender y voy a explicarle algunos casos de cómo encontrar la ecuación de un lugar geométrico a partir de un enunciado. Bien, antes de empezar a explicar, vamos a conocer a qué se refiere cuando hablamos de lugares geométricos. El lugar geométrico o gráfica de una ecuación de dos variables es una línea recta o curva que contiene todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen la ecuación dada. Bien, como se lo acabo de leer ahí, el lugar geométrico puede ser una línea recta o puede ser una línea curva. Cuando estudiamos las rectas, casi siempre mencionamos lo que es la pendiente, el punto de intersección entre dos rectas, pero eso ya lo mencionamos cuando hablamos de la recta. Así que vamos a estudiar algunas situaciones que comprenden el comportamiento de un punto en movimiento. ¿Ok? Bien, entonces, antes de empezar con lo que es el cálculo de una ecuación de un lugar geométrico, hay que mencionar que cualquier gráfica en el plano cartesiano tiene intersección con los ejes. También tiene eje de simetría. Y los campos de variación, que es otro tema que podemos hablar más adelante en otro video, pero solamente se los voy a mencionar, ya que los lugares geométricos involucra estos elementos, ya que como se lo acabo de decir, cualquier gráfica va a tener intersección con los ejes X o Y. Y también puede tener un eje de simetría respecto a X, respecto a Y o respecto a una recta, así como usted lo observa en esta gráfica de aquí, que su eje de simetría es una línea recta, de manera que divide a la figura en dos partes iguales. Ese sería su eje de simetría. Y los campos de variación, que eso lo podemos ver en otro video. Bien, para entender la ecuación, para poder calcular la ecuación de un lugar geométrico, es importante conocer algunos conceptos básicos que se los voy a mencionar aquí. Entre esos está lo que son las rectas paralelas y perpendiculares. También hay que entender lo que son las pendientes, que ya lo mencionamos en otro video, en el estudio de la recta. Distancia entre dos puntos, el punto medio, figuras básicas del plano, llámese triángulo, cuadrilátero, cuadrado, trapecio y otras figuras más. También la mediatriz. Además de la mediatriz, también tenemos que conocer las rectas notables del triángulo. Entre eso está la mediana, la bisectriz, la altura. Y solamente aquí le mencioné la mediatriz para decir un ejemplo, ¿no? Bien, vamos a ver un primer ejemplo de una vez para que veamos de qué se trata. Algunos ejemplos cuando queremos calcular la ecuación de un lugar geométrico. El ejemplo es el siguiente. Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera y es equidistante a los puntos A y B. Ok, vamos a localizar un plano cartesiano. Localizamos los puntos A y B aproximadamente aquí. Ahí localizamos sus coordenadas. Y me dice que es un punto que se mueve de manera que es equidistante a los puntos A y B. Vamos a localizarlo aquí en esta posición, ese punto azulito, y me dice que es equidistante. Cuando se refiere a equidistante, se refiere a que la distancia de 1 va a ser siempre igual a de 2. Si ese punto se mueve en otra posición,
va a continuar siendo equidistante. La distancia va a mantenerse igual. D3 va a ser igual a D4. Si ese punto se sigue moviendo, va a continuar la condición de ser equidistante. Y como podemos observar, si seguimos ese punto en movimiento de manera que es equidistante, vamos a generar una recta que se mueve infinitamente en el plano cartesiano, pero tiene esa condición. Así que el planteamiento de este problema sería escribir D1 es igual a D2. De esa manera vamos a sustituir ahora la fórmula de distancia, que sería la distancia de A P y la distancia de P a B, ¿verdad? Utilizamos la fórmula de distancia, que sería esta, x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Al igual para la distancia del punto P a B. Bien, lo siguiente sería valorizar los valores de x sub 2 y x sub 1. Bueno, yo siempre les recomiendo que consideren el punto x, y como su segundo punto, para que de esa manera le quede la x en la primera posición. O sea que nos quedaría así. X más 3, sustituyendo la distancia de A a P, nos quedaría así. X más 3 al cuadrado, más y menos 5 al cuadrado, va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 6 al cuadrado, más y más 2, todo esto elevado al cuadrado. Bien, una vez llegamos hasta aquí, lo que tenemos que hacer ahora es utilizar una propiedad de igualdad, que sería buscar la manera de simplificar ambas raíces para poder continuar la operación. Y para poder completar esta raíz tenemos que elevar al cuadrado. Elevamos al cuadrado de manera que se pueda cancelar el radical. Una vez se cancela, ya entonces extraemos los binomios que se encuentran dentro de esos radicales, ¿verdad? Así como podemos verlo ahí. Ahora vamos a otra página para empezar a desarrollar todos estos binomios. Son 4 binomios que hay que desarrollar. Vamos a pasarlo acá arriba y ahora empezamos a desarrollarlo. Bien, como acabas de ver, se desarrolla el primer binomio x más 3, que sería x al cuadrado más 6x más 9. Recuerden que la regla del binomio cuadrado dice que la primera se eleva al cuadrado más 2 veces la primera por la primera que es x y la segunda que es 3, más la segunda que es 3 al cuadrado y nos resulta 9, ¿verdad? Así como podemos ver ahí. Perdón. Y luego desarrollamos y menos 5 al cuadrado, que nos resulta y cuadrado menos 10y más 25. Y todo esto es igual al desarrollo del binomio x menos 6, que sería x cuadrado menos 12x más 36, y el desarrollo del binomio y más 2 al cuadrado, que sería y cuadrado más 4y más 4. Una vez ya desarrollamos el binomio cuadrado, podemos cancelar las x y las y. Como podemos ver ahí, se cancelan las x y también podemos cancelar las y, ¿verdad? Porque al realizar la transposición de términos, estas se llegan a cancelar. Pero como ya conocemos la regla, podemos simplificarlo aquí directamente. Y ahora vamos a reducir los términos libres, que sería el 9 y el 25, que se encuentran del lado izquierdo. Y luego reducimos 36 y 4, que se encuentran del lado derecho. Y nos quedaría entonces esta ecuación de esta forma. Una vez llegamos hasta aquí, vamos a llevar todos estos términos del lado izquierdo para poder expresar la ecuación en una forma general. Y sería entonces 6x menos 10y más 34. Bueno, aquí reducimos 9 más 25, que sería 34. 36 más 4, que sería 40. Y ahora sí hacemos la transposición de términos, que es llevar todos los elementos de un solo lado. Hecho eso, ahora sí podemos reducir términos semejantes
6x más 12x, y luego reducimos menos 10y con menos 4y, y luego los términos libres. De esa forma nos quedaría 18x menos 14y menos 6 igual a 0. Y como podemos ver, esta ecuación se puede simplificar entre 2. Si simplificamos entre 2, nos quedaría entonces la ecuación en su forma general: 9x menos 7y menos 3 igual a 0. Ahora, si queremos saber si nuestra solución es correcta, si vemos la gráfica me dice que la recta se dirigía hacia la derecha. Si la recta se dirige hacia la derecha, quiere decir que la pendiente debe ser positiva. Así que vamos a despejar la variable y para poder expresar la ecuación en su forma eh, pendiente ordenada. Si lo despejamos, nos quedaría de esta forma. Y regresando a la gráfica es esta que le estoy mostrando aquí y se dirige hacia la derecha. Y me dice que corta en menos 3 séptimos. Menos 3 séptimos es una fracción que se encuentra entre 0 y menos 1. Y si usted observa la recta, se encuentra entre 0 y menos 1. Quiere decir que nuestra solución es correcta. Bien, entendido eso ya, jóvenes, podemos ir al siguiente caso. El siguiente caso dice: determine la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve tal que su distancia desde un punto fijo O 2,-4 es constante e igual a 10. Bien, el punto en movimiento es x, y, ¿verdad? El punto fijo es 2,-4. Si este punto se mueve en otra posición, la distancia va a ser igual. Si me muevo en otra posición, la distancia sigue siendo igual a 10 unidades, como dice ahí, tal que su distancia desde el punto fijo, 2,-4, es constante. Y si este punto empieza a tener un comportamiento de manera que su distancia sea igual a 10, va a generar este contorno que podemos observar. Y si usted logra interpretar, usted se dará cuenta que sería como un arco. O sea que esto sería como encontrar la ecuación de una circunferencia. Pero el enunciado nos dice que es una situación donde el punto en movimiento, su distancia es constante e igual a 10. Así que el planteamiento de este problema sería d igual a 10. La distancia desde A a P es igual a 10. Y ahora escribimos la fórmula de la distancia, que sería x2 menos x1 más y2 menos y1 al cuadrado. Una vez escribimos la fórmula, ahora sí podemos sustituir los valores de cada uno. Bien, aquí sería x2, que es, como le dije en el ejemplo anterior, vamos a considerar x, y como mi segundo punto y 2,-4 como mi primer punto. Y sería entonces de esta forma: x menos 2 elevado al cuadrado más, paréntesis, y más 4 elevado al cuadrado. ¿Verdad? Nos quedaría de esa forma una vez valorizamos. Y como tenemos ahí una raíz al cuadrado, lo que tenemos que hacer es aplicar potencia cuadrada para poder eliminar esa raíz cuadrada. Aplicamos la potencia cuadrada, simplificamos la raíz y nos quedaría entonces los dos binomios, que sería x menos 2 al cuadrado más y más 4 elevado al cuadrado. En cambio, el 10, como se elevó al cuadrado para mantener la igualdad, se transforma entonces en 100. Bien, una vez llegamos hasta aquí, desarrollamos el binomio de x menos 2 y de y más 4. Y nos quedaría entonces de esta forma. Ahora reducimos términos semejantes. Reunimos, aquí se lo remarqué en rojo para que podamos observar cuáles son los términos libres.
que sería el 4 positivo, más 16, y el 100, que estaba del otro lado, pasaría restando. Realizando ya la reducción de esos términos libres, nos quedaría la ecuación de esta forma. Y esta sería entonces la ecuación de la circunferencia. Lo que acabamos de encontrar es la ecuación de una circunferencia, ya que el lugar geométrico que cumple esa condición es exactamente la circunferencia. Bien, vamos al siguiente caso. El siguiente caso dice de esa manera. Determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a los puntos A y B es igual a 36. Bien, vamos a ir poco a poco para entender esta parte. Aquí dice, determine la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias, o sea que las distancias los debemos elevar al cuadrado, la suma de los cuadrados de esas dos distancias. Me dice que la suma de los cuadrados de esas dos distancias, de estos dos puntos, es constante e igual a 36, ¿verdad? Sería así. La distancia al cuadrado y la distancia 2 al cuadrado nos resulta 36. Y 36 se lo escribí ahí de esa forma, 6 al cuadrado, ya que se lo estoy mostrando de esta manera para que vean que el problema al darme este detalle de que tengo que sumar dos distancias al cuadrado y, y al sumarse nos genera 36, eso quiere decir que estamos hablando del teorema de Pitágoras. Pero además del teorema de Pitágoras, hay hay un punto que empieza a moverse utilizando esta relación, ¿verdad? Una vez ya entendemos de que el problema tiene relación con el teorema de Pitágoras, ya sabemos que la distancia de D1 y D2, estas dos elevado al cuadrado, al sumarse nos resulta 36. O sea que si este punto se mueve en otra posición, la distancia sigue siendo 36. Y si sigo moviéndome, la distancia no va a cambiar, sigue siendo 36, ¿verdad? Sigue siendo 36, sigue siendo 36. Entonces, eso quiere decir que ese comportamiento me va a generar una circunferencia. Bien, lo que tenemos que encontrar ahora es cuál es esa ecuación que representa esta situación. Así que lo que tenemos que hacer es plantear el problema diciendo d1 al cuadrado más d2 al cuadrado va a ser igual a 36. Ahora escribimos eh, la fórmula de distancias, que sería exactamente esta. Recuerden que esas distancias están elevado al cuadrado. Por eso usted observa ahí que además de los binomios que están al cuadrado, afuera hay un exponente 2, porque esas distancias están elevado al cuadrado. Y al sumarse esa distancia, va a ser igual a 36 al este resultado. Bien, ahora vamos a valorizar. Recuerden que x, y vamos a considerarlo como mi segundo punto. Así que lo que es el punto A y el punto B va a ser mi primer punto cuando voy a valorizar en cada fórmula. Y sería entonces el siguiente. X más 2 elevado al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado. Y del lado de la distancia de 2 sería entonces x menos 4 al cuadrado más y menos 2 elevado al cuadrado.
Y como ya sabemos la propiedad de la radicación, si el índice se iguala al exponente, estos se van a cancelar y tendríamos ahora los binomios que se encuentran dentro de ella. Ahora sí, una vez eliminados los radicales, podemos desarrollar el binomio de cada uno. Bien, se lo voy a resaltar ahí de color azul para que podamos identificar de qué binomio vamos a escribir aquí abajo. Los azules van a ser para y. Bien, como podemos observar ahí, x al cuadrado más 4x más 4 sería el resultado del binomio de x más 2. Y lo que tiene de color azul sería el del binomio de y menos 2. Y el que le sigue, que sería x cuadrado menos 8x más 16, sería el del binomio x menos 4. Recuerden que el binomio cuadrado cumple una regla que sería la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, si la segunda cantidad es positiva, y la segunda al cuadrado, ¿verdad? Bien, una vez aplicamos el binomio cuadrado, ahora sí podemos desarrollar la reducción de términos semejantes. Una vez reducimos términos semejantes, la expresión nos quedaría de esta forma. Y como podemos ver ahí, esto se puede simplificar. Simplificando todo entre 2, nos quedaría entonces la ecuación de esta forma. X cuadrado menos 2x más y cuadrado menos 8y menos 4, que sería el resultado de dividir la ecuación anterior entre 2. Muy bien. Bien, para terminar, vamos a desarrollar el ejemplo 4. Necesito que presten mucha atención porque este último problema requiere de su atención. Cualquier cosa, si usted se pierde la explicación o voy muy breve, usted puede retroceder nuevamente en el video para que vuelva a escuchar la explicación. Bien, el problema dice de esta manera. Determine la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos A y B es igual a 16. Bien, ya localicé los puntos A y B, como podemos observar ahí. Y ahora vamos a localizar el punto X, Y. Y vamos a escribir ahí la distancia de 1 y de 2. Y volvemos acá al enunciado para entender nuevamente de qué se trata el problema. Dice, determina la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias al punto A y el punto B va a ser igual a 16. Quiere decir que si yo sumo D1 y D2 va a ser igual a 16. Ahí está el planteamiento. Si este punto se mueve aquí, la distancia D1 y D2 debe ser igual a 16 también. Si este punto se vuelve a posicionar en otro lugar, la distancia D1 y D2 debe ser 16 también. Este punto vuelve a moverse en otra posición y también debe tener la relación de que al sumarse debe ser igual a 16. Nos volvemos a posicionar en otro lugar y esa distancia sigue siendo 16. Eso quiere decir que me va a generar una curva de esta clase. Bien, esta curva lo vamos a estudiar en las secciones cónicas en otro video, pero ya tenemos ideas de qué figura se estaría formando ahí. Bien, lo importante es que usted relacione el planteamiento del problema, la gráfica y luego la parte algebraica, que es la que vamos a sustituir ahorita. Bien, D1 ya sabemos que se refiere a la distancia de P al punto A.
y la distancia de 2 que se refiere al punto P al punto B. Escribimos la fórmula de distancia y ahora vamos a reemplazar cada uno de los valores, recordando que x, y va a ser mi segundo punto para que la variable x se mantenga de primero. Bien, sustituyendo sería x más 5 al cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada de x más 5 al cuadrado más y menos 0. Como podemos ver ahí en el punto A, y vale 0, así que tenemos que escribir y menos 0. Lo escribo ahí para que ya tengamos idea de que no, como no hay ningún número entero, igual vamos a escribir el 0 para cumplir la regla de sustitución. Bien, continuando ahí, sería la distancia de 2, x menos 5 al cuadrado más, paréntesis, y menos 0 al cuadrado. Bien, en el siguiente paso vamos a eliminar ese 0 y vamos a escribir directamente y al cuadrado, ya que el 0 no suma ni resta. Sería entonces de esta forma. Pero antes de explicarle aquí que se escribió y al cuadrado, lo que hice fue aquí llevar esta raíz al lado derecho, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer en el siguiente paso sería eliminar esa raíz. Y para poder eliminar esa raíz tenemos que enviar una de esas raíces al lado derecho. Puede ser cualquiera de las dos. Pero aquí en este caso envié la raíz que contiene a x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado. Como él estaba positivo, cumpliendo la regla de transposición de término, ella va a quedar negativo, ¿verdad? Bien, una vez ya hacemos eso, lo que hay que hacer es aplicar potencia cuadrada. Aplicamos potencia cuadrada de manera que pueda simplificarse la raíz del lado izquierdo. Bien, vamos a trabajar en esta página en blanco para empezar a desarrollar esta expresión algebraica. Bien, el lado izquierdo, la expresión del lado izquierdo, se va a simplificar y me quedaría x más 5 al cuadrado más y cuadrado. En cambio, la expresión del lado derecho voy a tener es un binomio cuadrado. Ese binomio cuadrado tiene la cantidad 16 como mi primera cantidad y la segunda cantidad que sería la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado. Ahí tenemos que aplicar la regla del binomio cuadrado. Bien, x más 5 al cuadrado más y al cuadrado eh, se extrae de la simplificación del lado izquierdo y me quedaría así. Y eso va a ser igual a la regla del binomio cuadrado diciendo 16, que es mi primera cantidad, al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda. La primera que es 16 y la segunda que es la raíz, x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado, más la segunda al cuadrado. Y como lo puedes ver ahí, yo le subrayé de color verde la segunda cantidad, que es la raíz. Así que esa raíz se eleva al cuadrado para completar la regla del binomio cuadrado. Bien, ahora sí, vamos a ir paso por paso. Se desarrolla x más 5 al cuadrado, o sea, el lado izquierdo, x cuadrado más 10x más 25 más y al cuadrado. Y ahora desarrollo el 16 al cuadrado, que sería 256. 16 al cuadrado es 256. Y luego vamos a multiplicar el 2 por 16, que sería 32. 32 raíz del binomio x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Y como podemos ver ahí, de último, la raíz está elevada al cuadrado y se simplifica la raíz y se extrae el contenido de esa raíz, que es x menos 5 al cuadrado más y al cuadrado. Hecho eso, vamos a
a desarrollar el contenido de esa raíz para que ya eliminemos por completo ese binomio que se encuentra allá adentro. Y nos quedaría entonces de esta forma. Desarrollamos el binomio que estaba dentro y el que estaba afuera, que era el de x menos 5. Puedes darle pausa al video para que puedas ver a detalle lo que se ha estado desarrollando, ¿no? Bien, cuando llegamos hasta aquí, podrás observar que tanto x al cuadrado como y al cuadrado se pueden simplificar. Así que vamos a tacharlo allí para saber que estos términos se van a eliminar y ya no tenemos que trabajar con ellos. También se simplifica el 25, ¿verdad? Bien, hecho eso, ya solamente me quedaría 10x 256 menos 32, la raíz de toda esa expresión menos 10x. Ya nos quedaría solamente una raíz que eliminar. Así que esa raíz lo vamos a enviar del lado izquierdo porque está negativa. Menos 32 raíz cuadrada lo enviamos del lado izquierdo. Y el 10x que está del lado izquierdo lo enviamos al lado derecho para que se reúnan todos los términos que no tienen raíces del lado derecho. O sea, 32 raíz cuadrada de toda esa expresión lo escribimos del lado derecho para que quede positivo y el resto de los términos los reunimos del lado derecho. Así como podemos ver ahí. Y ahora reducimos el menos 10x, que sería 20. Cuando lleguemos hasta aquí podemos simplificar. Podemos simplificar el 32, el 256 y el 20 también, ya que ambos términos, todos estos términos, son múltiplos de 4. Dividimos todo entre 4 y nos quedaría esta expresión. Una vez llegamos hasta aquí, ahora sí podemos elevar al cuadrado para poder simplificar la raíz. Aplicamos potencia cuadrada para simplificar esta raíz. Y del lado izquierdo, lo único que se va a elevar al cuadrado sería este 8. En cambio, esta raíz se va a cancelar y saldría en un solo paréntesis toda esta expresión. Así como acabas de ver aquí. El 8 se eleva al cuadrado, que es 64, y esta raíz se cancela con esta potencia cuadrada y nos quedaría esta expresión. Este binomio que se genera se resuelve y esta es la que podemos ver aquí, es el desarrollo de este binomio cuadrado. 64 al cuadrado, la primera cantidad al cuadrado, menos 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Bien, hecho eso, vamos a multiplicar del lado izquierdo 64 con cada uno de estos términos. Y nos quedaría de esta forma. 64 por x al cuadrado sería 64. 64 por 10 que sería 640. 64 por 25 que sería 1600. Y 64 por 1 que sería 64. Desarrollando el binomio cuadrado del lado derecho, nos quedaría de esta otra forma. Y como podrás observar, ya no tenemos radical. Ahora sí, vamos a enviar todo del lado derecho con la condición de tener los términos libres del lado derecho, ¿verdad? Todas las incógnitas x y y lo enviamos del lado izquierdo y los términos libres del lado derecho. Bien, ahora hacemos reducción de términos semejantes, pero antes de eso podemos ver ahí que 640 se cancela. Y ahora sí podemos reducir nada más las x al cuadrado.
y del lado derecho los términos libres. Y nos quedaría entonces de esta forma. Una vez llegas hasta aquí, ya la solución está casi completa. Lo que se suele hacer es dividir todo entre 2496 para que nos quede una expresión más sencilla. Se divide todo entre 2496, se simplifica cada una de estas fracciones y nos quedaría la solución, que es x al cuadrado sobre 64 más y al cuadrado sobre 39. Todo eso igual a 1. Bien, esta sería la ecuación que cumple la condición del enunciado donde dice que la suma de la distancia es igual a 16. Bien, solamente quería llegar hasta este ejemplo, ya que existen diferentes problemas de lugares geométricos, pero por cuestiones de tiempo y de no extenderme, solamente voy a mencionar los más relevantes. Bueno, chicos, espero que les haya gustado, que hayan entendido la clase. Compartan este video para los que también están continuando con el aprendizaje de la geometría analítica. Sin más que decirles, nos vemos entonces en otro video. Chao, chao.